El próximo 19 de noviembre se realizará el balotaje en la Argentina entre Sergio Massa y Javier Milei. Estaba bien hablar y decir que fue una sorpresa lo que ocurrió el domingo pasado en la primera vuelta. ¿Es el techo de Milei? ¿Cómo se explica que el candidato más votado sea el ministro de Economía de un país precisamente muy golpeado desde el punto de vista económico? ¿Qué hay de cierto? Que el Papa Francisco fue clave en lo que ocurrió el domingo pasado. ¿Cuál fue el rol de la Iglesia Católica? De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de lo que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentado. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y que estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Porque más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa cómo piense, no importa su religión, no importa su condición social. Cuenten conmigo, cuento con cada uno de ustedes. Gracias, de todo corazón, gracias. Y vaya si habrá temas interesantes para analizar lo que ocurrió en la República Argentina y lo que puede llegar a pasar también pensando en ese balotaje de noviembre. Y es por eso que recibimos en vivo esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, a Diego Luján, doctor en Ciencia Política, docente. Diego, es un gusto como siempre recibirte en Lado B. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, rosarino en realidad, ¿estás viendo en Uruguay hace ya cuánto? ¿20 años me decías? Sí, un poquito más de 20 años, pero originalmente de Rosario. Sí. Obviamente siguiendo muy de cerca todo lo que pasa en tu país, en la Argentina. ¿Está bien hablar de sorpresa? ¿Te sorprendió lo que pasó el domingo? A ver, desde el punto de vista de lo que pasó en términos del resultado final, probablemente no, porque bueno, había alguna expectativa acerca de los dos candidatos que más probabilidades tenían de pasar a la segunda vuelta. Pero lo que sí me sorprendió es el desempeño de Massa concretamente, que bueno, estuvo un poco por arriba de lo que la mayoría de las encuestas al menos indicaban. Está bien que las encuestas están teniendo serios problemas para estimar convenientemente el estado de la opinión pública, pero de todos modos creo que eso sí fue sorprendente, sobre todo la recuperación en algunos distritos que tuvo Massa, principalmente en provincia de Buenos Aires, pero también en Ciudad de Buenos Aires y algunos distritos de algunas provincias del norte argentino, que creo que fueron la base de su recuperación electoral, y me parece que eso sí estuvo un poco por encima de lo esperado, más allá de que obviamente el peronismo iba a empujar un poco más de lo que hizo en las PASO, y me parece que eso era previsible. Y lo otro que a lo mejor también sorprende un poco es el desempeño de Milei, ¿no? Que no tuvo muchas dificultades para expandir su base electoral respecto de las PASO, lo cual muestra que entre el 13 de agosto y el domingo último no tuvo capacidad o no tuvo una capacidad importante para llegar a otros públicos de lo que constituyen el núcleo duro de su base, ¿no? ¿Y eso se puede explicar porque no tiene un aparato, no tiene una estructura? Bueno, en cierta forma sí, porque, digamos, Milei lidera un partido muy nuevo, él es diputado desde el año 2021, los partidos políticos se construyen con cierta lentitud, sobre todo las estructuras, ¿no? Porque uno puede organizar con cierta velocidad a lo mejor digamos, una etiqueta partidaria, pero la estructura, la militancia, sobre todo territorialmente en países extensos como Argentina, llevan un tiempo. Entonces, Milei trató de reemplazar esa carencia apuntando a captar redes territoriales, sobre todo de algunos gremios, básicamente el gremio gastronómico, que está liderado por un viejo caudillo sindical que es Luis Barrio Nuevo, que bueno, de alguna manera le prestó la ayuda o la logística territorial para fiscalizar las mesas, ¿no? Y para tratar de tener alguna penetración territorial. Pero claramente eso no fue suficiente como para poder bueno, acceder a otros segmentos del electorado
que no son los que principalmente siguen a Milei, que son sobre todo jóvenes, ¿no? Gente que se vincula con la política desde una posición muy crítica y además de una forma a lo mejor mucho más digital que el gran público que todavía, pese a los avances tecnológicos que hay, sigue vinculándose con la política de modos a lo mejor un poco más tradicionales. Ahora digo, si miramos las PASO y esto que ocurrió el domingo y miramos la votación de Milei en esas dos instancias, hay 600.000 votos de diferencia prácticamente. Creció 600.000 votos Milei. ¿Está bien hablar de un techo y un piso que se juntaron esas dos cosas ahora o no? Lo que pasa es que ahí hay un factor que es un poco, que confunde un poco el análisis en el sentido de que la participación, el nivel de participación que hubo en las PASO fue un nivel bastante bajo para la historia electoral argentina. Se votó el 13 de agosto algo menos del 70% de los habilitados para votar, mientras que el domingo fue casi el 78%. Entonces esos 8 puntos de diferencia, que son varios millones de votos, hacen que los 600.000 votos que Milei pudo sumar a su candidatura no sean digamos, no puedan ser analizados como una expansión importante de su electorado. Si el electorado hubiese sido el mismo, probablemente, bueno, decir 600.000 votos más sería otra la lectura. Además de que votó un 8% más de personas, la candidatura de Bullrich se desplomó. De modo que tampoco es que Milei logró captar enteramente los votos que perdió Bullrich, que podrán haber sido, esto es una especulación obviamente, pero podrían haber sido votos en parte de Rodríguez Larreta, luego de un proceso interno de Juntos por el Cambio muy conflictivo y muy problemático. De modo que tampoco es que Milei se llevó todos los votos que perdió Bullrich. Allí hubo una buena elección de Juan Schiaretti, por ejemplo, claro. que sí de pronto creció de manera importante, sobre todo en términos relativos a su candidatura, que es una candidatura pequeña. Entonces yo creo que el gran ganador, el que se llevó, digamos, la mayor parte del incremento en la participación, claramente fue Massa. Se llevó más de 3 millones de votos más que los que había sacado en agosto. Logró fidelizar a todos los votantes, aparentemente, que habían votado por la opción menor dentro de su espacio, que es la candidatura de Grabois. Y me parece que en ese sentido Massa logró una elección probablemente inesperada y mejoró mucho la performance que había sido históricamente baja, claro, sobre todo para el peronismo del 13 de agosto. Ahora vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no?, en estas 4 semanas que van a ser muy interesantes. Lo decía recién en la introducción, ¿no? Hay algunos indicadores económicos de la Argentina que son preocupantes. Sin embargo, el candidato más votado precisamente es el ministro de Economía. ¿Cómo le explicás eso? Bueno, es difícil de explicar, la verdad. Massa además es ministro desde hace más de un año, con lo cual claramente le caben las generales de la ley de una economía que está muy deteriorada. Entonces, yo creo que él de alguna forma fue capaz de transmitir de manera verosímil, ser persuasivo en términos de que, bueno, la situación económica de Argentina en parte se debe a este gobierno y en parte también se debe a otras decisiones de otros actores, incluso de gobiernos anteriores, sobre todo por el tema de la deuda, ¿no? Entonces, imputar al FMI, al gobierno de Macri, a la pandemia, a la guerra en Ucrania, a la sequía, todos factores que desde luego tienen algún componente explicativo, pero me parece que él fue capaz de transmitir eso con cierta seguridad, la gente de alguna manera lo compró, pero además también es cierto que pese al desempeño, sobre todo en materia de inflación que tiene Argentina, Massa recompuso en los últimos 45 días con medidas muy concretas y muy específicas apuntando a sectores de ingresos fijos, recompuso en alguna medida o intentó recomponer al menos el poder de compra de salarios, jubilaciones y transferencias del Estado, ¿no?, a los trabajadores informales. Yo creo que esas decisiones fueron muy importantes porque yo tengo la impresión de que Argentina viene en una escalada inflacionaria desde hace muchos años y entonces el impacto electoral de un incremento en la inflación, en niveles de inflación ya tan altos, a lo mejor no tiene tanto rendimiento electoral. Es decir, la sanción por tener una inflación mensual del 12% en lugar del 9%, ya está, digamos, de algún modo Massa ya paga eso ya lo pagó. Ahora,
la recompensa electoral por beneficios de corto plazo en términos de recomposición de la capacidad de consumo, me parece que en el corto plazo al menos rinde mucho más. Y me parece que ahí también hay parte de la explicación de por qué, aún con este desempeño económico, Massa como ministro de Economía puede tener un rendimiento electoral que no es descollante, pero que le permite mirar la segunda vuelta con otro optimismo. Mirábamos, recién veíamos en el Teledisparador fragmentos de los discursos de los dos, ¿no? Después de conocerse los resultados. Hay cosas muy interesantes para analizar, desde lo que se dijo, lo que no se dijo, el lenguaje visual también, ¿no? De los gestos, el lenguaje corporal. Massa sube solito, él está solito en el escenario, habla del fin de la grieta, un concepto que en Argentina está instalado ya desde hace mucho tiempo, y habla de un gobierno de unidad nacional. Eso lo viene diciendo ya desde hace un par de meses como mínimo. Y un Milei que, por otro lado, bueno, le apuntó al kirchnerismo, dijo que fue una de las peores cosas que le pasó a la Argentina, hablaba del fin del kirchnerismo. ¿Cómo evalúas todo eso que se dijo, por ejemplo? Bueno, me parece muy importante. Los dos discursos, tanto el de Milei como el de Massa, me parece que dejan mucho para el análisis, ¿no? Y me parece que son discursos, en cierta forma, antagónicos en el sentido de la consistencia o inconsistencia que muestran respecto de el devenir anterior de la campaña. Yo en el discurso de Massa, enfocándome específicamente en este aspecto, veo una continuidad. Massa no tuvo que cambiar su discurso el domingo de noche, sino todo lo contrario, tuvo que enfatizar aún más los rasgos principales del discurso que él ya traía. Me parece que eso es una fortaleza desde el punto de vista de lo que sigue en la campaña. No hay disonancia, ¿sí? No hay inconsistencia. Él armonizó perfectamente el discurso que traía con el discurso que lleva hacia adelante. Unidad nacional, como tú bien decís, él lo viene sosteniendo desde hace un par de meses, desde antes de las PASO incluso, él viene sosteniendo que va hacia un gobierno de unidad nacional. Y lo que pide el momento hoy en día es precisamente un discurso de unidad nacional. Entonces, en ese sentido, están alineados. En el caso de Milei todo lo contrario, ¿no? Él viene en un discurso que impugna muy fuertemente cualquier posibilidad de entendimiento con lo que él llama despectivamente la casta, digamos, y entonces hoy en día ese discurso se muestra insuficiente de cara a un balotaje y por lo tanto hay una inconsistencia entre el discurso de Milei del domingo de noche y el discurso anterior de Milei. Yo creo que eso tiene un efecto o podría tener un efecto en el desempeño de Milei, porque es poco consistente y por lo tanto poco creíble una postura de apertura y de conciliación 5 minutos después de tener una postura completamente distinta, ¿no? No lo digo tanto en términos de los acuerdos de élites, porque en definitiva los acuerdos de élites son eso, ¿no? Nadie se va a poner muy sensible entre líderes políticos, pero la gente capta un mensaje inconsistente allí, ¿no? Este señor hasta hace 5 minutos estaba muy enojado, hablaba a los gritos, insultaba a todo el mundo y ahora resulta que hay que conciliar con la casta. Entonces me parece que ahí hay problemas, digamos, de tipo argumental que son casi irresolubles, ¿no? Y sin ir más lejos, a Bullrich le dijo cosas muy fuertes también en campaña y hoy necesita, si es que quiere ganar también, parte de lo que cosechó Bullrich en su votación en este domingo pasado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lanza? Ya él tiró igual alguna ahí, ¿no? Sí, a ver, yo creo que él tiene muchas dificultades, sobre todo para llegar a los votantes de Juntos por el Cambio del otro sector, porque claro, otra vez, ¿no? Es cierto, hubo agravios personales muy fuertes, ¿no? Hacia muchos líderes, entre ellos la propia candidata Bullrich. Pero bueno, en definitiva, uno podría decir los votantes, los halcones de Juntos por el Cambio, como se les llamó en su momento, en definitiva están más próximos en muchas de las ideas, probablemente no al extremo que la lleva Milei, pero sí en términos ideológicos están más cerca. Ahora, todos los votantes, las palomas de Juntos por el Cambio, ¿sí? Los que quedaron heridos de la interna, sobre todo en la cabeza de Rodríguez Larreta, ¿sí? Y diría más, los radicales, digamos, tienen muchas más dificultades para conciliar el discurso de Milei con su propia trayectoria política, histórica, ¿no? Estoy pensando en dirigentes radicales que hoy mismo ya han salido a hablar, a manifestar, digamos, su perplejidad respecto de tener que ir detrás de una figura como Milei que denosta no solamente a toda la casta, sino yo diría más que al peronismo, al radicalismo. El discurso de Milei fue muy agresivo con el radicalismo y entonces, en realidad, Milei en su campaña, que fue exitosa hasta el 13 de agosto, se puso tantos límites, puso tantos diques
para no tener contacto, digamos así, con la casta, que hoy en día esos diques son de alguna manera su imposibilidad de llegar a esos públicos, ¿no? Destacábamos recién lo de Massa, que subió solito al escenario, no la menciona Cristina, no menciona a Alberto Fernández. Alberto Fernández está como un poco corrido también en este último tiempo. Cristina Fernández da un discurso muy particular cuando va a votar. Ella dice, se desmarca también del gobierno, dice, no fui escuchada, no fui tenida en cuenta. ¿Cómo analizas todo eso, por ejemplo? Y bueno, es una anomalía, ¿no? Alberto Fernández es un presidente que nadie defiende, que tampoco se defiende a sí mismo, porque la verdad es que él tampoco sale de alguna manera a expresar al menos su visión de... Seguramente lo hará en algún momento, probablemente cuando salga del gobierno tratará de, bueno, relatar, armar un relato que lo ponga a salvo, digamos, pero la verdad es que hoy Argentina está, digamos, de algún modo Massa cuando toma el Ministerio de Economía, toma un gobierno en comodato, ¿no? Yo supongo que espera escriturarlo luego del 10 de diciembre, pero en realidad el gobierno lo dirige Massa. Alberto quedó en una situación como una especie de jefe de Estado que tiene unas funciones simbólicas, formales y no mucho más. Las declaraciones de Cristina del domingo son muy elocuentes, ¿no? Es decir, todo el mundo pensaba o sabía que ella pensaba eso, pero decirlo tan explícitamente en un día de elección es una declaración importante. Y el propio Massa, como candidato ministro, también fue capaz de desligarse de una figura que hoy en día es muy impopular como Alberto, y por lo tanto, bueno, ahí creo que hay un acierto en la campaña de Massa, de no haberlo nombrado en su discurso, de no haber nombrado a Cristina también, de haber subido solo, de que no haya habido en ese escenario militancia ni dirigencia, sobre todo peronista, kirchnerista, de la cámpora sobre todo, que irrita a muchos sectores de la sociedad a los cuales Massa ahora tiene que ir a conquistar. Tampoco hubo, más allá de algunas banderas sindicales, no hubo liturgia sindical ni peronista, no hubo marcha, hubo algunos cantos que me parece que más bien se escaparon. Y bueno, me parece que eso es un poco lo que uno espera de los candidatos en un balotaje. Milei también, a su estilo, con un poco más de dificultad, también trató de limpiar un poco, digamos, el escenario de aristas, no sé, polémicas, ¿no? Los candidatos en un balotaje tratan siempre de suavizar sus discursos, sus imágenes y sus comunicaciones. Así que me parece que haber declarado el fin de la grieta es toda una toma de posición. Me parece que eso para mucha gente es algo muy bueno y muy optimista, ¿no? Muy alentador. En esto de los discursos y los escenarios, bueno, se viralizaron, se hicieron muy populares imágenes de Bullrich con Macri, caras tristes, ¿no? Decepcionadas, si se quieren, después del discurso y conocerse los resultados. Bullrich, que en las PASO le había ganado a Rodríguez Larreta. ¿Quién es? ¿Es posible determinar el padre o la madre de la derrota de Juntos por el Cambio? Y bueno, creo que es una paternidad compartida, ¿no? A ver, me parece a mí, la principal responsable es la candidata, como suele ocurrir, ¿no? Creo que Bullrich no dio la talla, la verdad, de una candidata potente, que pueda entusiasmar, cuando en realidad, si uno se pone a pensar desde el punto de vista de la coyuntura política, Juntos por el Cambio tenía todo para ganar. Yo, de hecho, creo que Rodríguez Larreta era un mejor candidato para octubre que para agosto. Es decir, el principal escollo de Larreta era la PASO. Si Larreta superaba la PASO, era un muy buen candidato en octubre, porque era un candidato razonable, era un candidato moderado, pero bueno, lo cierto es que Bullrich se quedó con ese lugar, hicieron una interna muy conflictiva, muy problemática, y creo que ahí fueron responsables los dos, pero sobre todo Bullrich, porque la interna de Larreta fue una interna más bien pasiva. Él se quedaba diciendo su discurso, no recuerdo que haya elevado el tono o que haya tenido, digamos, intervenciones así agresivas. Bullrich sí, para diferenciarse de la supuesta moderación de Larreta, tuvo que exacerbar un poco esa postura de halcón, que después la dejó en una falsa escuadra a la hora de competir con Milei, ¿no? Porque en realidad más halcón que Milei prácticamente no hay
Entonces ella quedó en una posición muy incómoda. Entonces también creo que ahí hubo errores estratégicos. Un error muy importante para mi gusto que cometió Juntos por el Cambio y que también yo se lo imputo a Bullrich y a Macri es haberse negado a incorporar a Schiaretti. Cuando en su momento Rodríguez Larreta, antes de las PASO, lleva a Schiaretti, a Juntos por el Cambio, para incorporarlo en un gran armado. Y bueno, Bullrich creyendo, digamos, priorizando el corto plazo, creyendo que Schiaretti le sacaría votos a ella y que por lo tanto favorecería indirectamente a Larreta, dice que no. Y si vos haces las cuentas, los 7 puntos de Schiaretti le hubieran puesto a Bullrich si todo se hubiese sumado, si se pudiera sumar, ¿no? Pero bueno, los 7 puntos de Schiaretti, si hubiera jugado dentro de Juntos por el Cambio, la ponía a Bullrich en balotaje con Massa. Claro. Queda claro, Diego, que no tenemos la bola de cristal, pero vamos a hablar de qué puede pasar en noviembre. ¿Se puede hablar del fin del macrismo, del kirchnerismo? Que es cierto que el Papa Francisco fue clave en todo esto. Hacemos una pausa y hablamos algo de eso, ¿te parece? Dale. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Diego Luján, doctor en Ciencia Política, docente. Miremos al 19 de noviembre, Diego, en este balotaje entre Milei y Massa. Da la sensación que los extremos están definidos. La clave es mirar al centro. ¿Está allí en juego la elección? Y bueno, teóricamente sí, ¿no? Si uno parte de la base que hay un 65-70% del electorado que ya se decidió por las opciones ganadoras y por lo tanto presumiblemente no van a cambiar el voto, hay un 30-35% de votantes, si es que no se suman votantes nuevos, o, en fin, de cuyas decisiones depende el resultado final de la elección. O sea que ahí los candidatos, como en cualquier situación de balotaje, tienen que apuntar a convencer a los que todavía no están convencidos, es decir, a los que votaron otras alternativas de las 5 que había en disputa en el último domingo. Ahí el botín, digamos, más preciado son los 23, casi 24 puntos que sacó Patricia Bullrich. Y ver cómo se puede comportar ese casi 24%, ¿no? Claro, que es un 24% que en principio, por el origen de la candidatura de Bullrich y por el armado electoral que le dio sustento, no es un 24% homogéneo, ¿no? Juntos por el Cambio es una construcción al revés, heterogénea, compleja, que tiene un partido más que centenario, como la Unión Cívica Radical, con presencia territorial en todo el país, con gobernadores, con intendentes, con diputados, senadores de todo tipo, pero con escasa capacidad de movilización fuera de algunos distritos importantes. Tiene un partido electoralmente más pequeño, pero que es muy importante en algunos distritos, Capital Federal y Córdoba, por ejemplo, como el PRO, que acaba de ganar además la gobernación de Entre Ríos, que no es menor, y además algún partido más chico, como el de Elisa Carrió, la coalición cívica. Entonces, en ese armado hay un 24% de votantes que fueron por la opción de Bullrich. No creo que le podamos imputar a ese 24% un comportamiento homogéneo. No creo que sea lo mismo un votante de Capital Federal del PRO que un votante de Jujuy de la Unión Cívica Radical o un votante santafesino de la Unión Cívica Radical. Me parece que ahí hay una heterogeneidad que los candidatos van a tratar de explotar. Massa ya lo ha hecho desde el minuto 1, Milei también. Yo creo que Massa le llega mucho más al votante digamos, tradicional de la Unión Cívica Radical, probablemente más grande en edad, probablemente con algún nivel de sofisticación político, no sé si de sofisticación, pero al menos de cercanía a la política mayor. Me parece que Milei, por el contrario, sintoniza un poco mejor con votantes más jóvenes, más despreocupados de la política, no solo más despreocupados, sino incluso hasta más reacios a la política, e ideológicamente, obviamente, más volcados al campo liberal o hacia la derecha. Entonces, luego hay una cantidad de votantes que no son de Juntos por el Cambio, pero que así todos son
10, 12% que votaron a Schiaretti, que votaron a la izquierda Bregman, o que votaron en blanco, anulado, en fin. A donde también hay distintas capacidades de llegada. Yo creo que también Massa llega un poco mejor, sobre todo a los votantes de Bregman. Probablemente el electorado de Schiaretti sea el que se pueda dividir más en mitades, porque, bueno, por un lado Schiaretti tiene un origen peronista, claro, pero proviene de un distrito muy antikirchnerista, que en todos los últimos procesos electorales ha sido muy, muy refractario a los candidatos del Partido Justicialista, así que me parece que ahí también hay un campo de disputa y un coto de caza importante para los candidatos. A partir de los resultados del domingo leí un montón de artículos, algunos señalaban que se podía hablar del fin del kirchnerismo y del macrismo. Esto se viene hablándose bastante también, ¿no? ¿Qué lectura tenés sobre eso? Bueno, tengo la impresión de que si, digamos, no sé si hablar del fin, porque entre otras cosas hay ideologías e identidades políticas que trascienden a los líderes, ¿no? Y por lo tanto están ahí por el tiempo de los tiempos. Ahora, probablemente sí asistamos a un cambio en la magnitud de estos fenómenos. Yo creo que tanto el kirchnerismo como el macrismo son identidades que todavía permiten traccionar votos, eso está demostrado. El macrismo ganó ni más ni menos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El kirchnerismo más duro, digamos así, ganó la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto los dos principales distritos del país van a estar gobernados por individuos que de alguna u otra manera responden a Cristina y a Mauricio Macri. Ahora, me parece que la magnitud de estas identidades sí va a estar en retroceso, ya está en retroceso, y seguramente no vayan a estar en el centro de gravedad del sistema político argentino como lo han estado en los últimos 15 años. ¿Sí? Me parece que en ese sentido sí esta elección puede llegar a marcar eso. De todos modos, también se podía pensar lo mismo de Alberto, claro, Fernández en 2019, y sin embargo él no supo, no quiso, no se animó, digamos, a construir una identidad que supere, en este caso, esta dicotomía entre kirchnerismo y macrismo, ¿no? Así que está por verse, pero en principio las condiciones están dadas como para que eso efectivamente ocurra en ese sentido. Ya en el cierre, ¿jugó un rol importante la Iglesia Católica? Porque, por ejemplo, unos días antes de la elección, el Papa Francisco brindó una entrevista muy particular con la agencia Telam. Después, en su discurso, después de conocerse los resultados, Massa dijo que iba a hacer lo posible para que en 2024 el Papa fuera a la Argentina, a visitar a la Argentina. ¿Cómo viste todo eso que se dio? Bueno, ese es un asunto muy interesante también para estudiar más de cerca, ¿no? Yo tengo la impresión por lo que trascendió, que hubo que se bajó un mensaje desde la Iglesia. Digo, desde el Papa es clarísimo. El Papa decide darle una entrevista a la agencia oficial de noticias unos días antes de las elecciones, donde, sin nombrarlo, pero entendiéndose claramente, habla de los falsos mesías, ¿no? y en términos muy, muy duros. Así que me parece que, además desde el punto de vista del mensaje, la estructura territorial de la Iglesia, que no es menor en un país como Argentina, es muy importante, no solamente en lo simbólico, ¿no? y en lo confesional, sino en lo estructural, en cómo moviliza gente. Pueden haber tenido un rol importante, al menos para limitar algunos movimientos de Milei. Me parece que hay que estudiarlo un poco más, pero es razonable pensar que ese movimiento existió. Diego, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OE. Bueno, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.